6 años han pasado desde que vimos el regreso del legendario Godzilla japonés a tierras mexicanas, y ese tiempo ha tenido que pasar para que tengamos otra película live action japonesa de Godzilla, la cual está fichada a estrenarse a finales de este año, y tal como hice en 2019 con mi retrospectiva de 2014, creo que es el momento perfecto para dedicarle un video de la misma índole a Shin Godzilla. Si desconocen la dinámica que llevo con estos videos, pues solo tienen que saber que esta es una retrospectiva muy personal en la que les presento mi punto de vista de los meses anteriores y posteriores al estreno de tal película. Y sin nada más que decir, remontémonos al anuncio de la película. Era diciembre de 2014. Meses atrás, Godzilla como personaje había regresado a los cines luego de una ausencia de 10 años. Y la confirmación de una nueva película por parte de Toho nos agarró a todos por sorpresa. Y si bien yo estaba intrigado por la película con aspectos sobre cómo sería Godzilla o cómo serían los efectos visuales, la verdad es que a diferencia de Godzilla 2014 no estaba atento a cualquier noticia que saliera de la película. Es más, en ese tiempo ni le dedicaba tiempo al canal. Y por consiguiente de mi parte no hubo videos de noticias sobre la película. Lo que sí que era difícil de ignorar eran ciertas filtraciones que hubo en su momento, como la conocidísima foto del animatrónico desechado de Godzilla, que como era de esperar causó cierta polémica por el diseño del personaje, el cual, potenciado por el póster, desataron la imaginación de los fans en sus ya conocidas teorías. Recuerdo que algunos decían que si Godzilla estaba herido y se regeneraría hasta parecerse al de 54 o cosas así, y entonces sin aviso alguno el primer tráiler salió a la luz. Y por lo menos yo sí tuve un pequeño shock al ver a Godzilla. No porque estuviera feo, sino que en ese momento desconocíamos que lo que estábamos viendo era un Godzilla hecho completamente por computadora. Sin embargo, parecía y se movía como una botarga. Y sí que fue una sensación bastante interesante. Pero el tiempo pasó, salían más imágenes de Godzilla. Y recuerdo que había una estatua que a su lado había como una frutita de la cual se basaron para hacer la textura de Godzilla, y muchos ya decían que era la forma 1 de Godzilla y que iba a evolucionar y no sé qué tanta cosa. Aunque pensándolo bien, muy lejos de la realidad no estaban. Pero dejando a un lado eso, la verdad es que si bien yo estaba emocionado, la incertidumbre sobre si esta película llegaría a los cines sinceramente hizo que mi emoción se diluyera un poco. Sí, la seguía esperando, pero es una de las razones por la que no le dediqué videos en su tiempo. Pero las cosas dieron un giro muy cabrón cuando un día la cadena de cines mexicanos Cinemex publicó en su página de Facebook un peculiar post. Era uno en el que anunciaban que traerían en exclusiva la película de Shin Godzilla bajo el nombre Godzilla Resurge a tierras mexicanas. Y pues obviamente nos emocionamos. Sí que fueron tiempos interesantes, estaban los siempre presentes videos de Tele 2B, además de que había información exclusiva por parte de José BR sobre cómo llegó la película por parte de Cinemex, pero creo que algo verdaderamente gracioso fue cuando llegó el mes que Cinemex estipuló que Shin Godzilla llegaría y la película simplemente no llegó. Recuerdo que en general el fandom tenía una sensación entre incertidumbre y decepción, y pues eso causó que muchos vieran la película antes de tiempo porque ya había salido en HD para ese momento. Y sinceramente no los culpo, actualmente estamos viviendo algo similar con Shin Ultraman, pero justo cuando la esperanza casi se desvanecía a finales del mes estipulado, apareció un video en la página de Cinemex. Y por fin había un tráiler dándonos además la sorpresa de que Cinemex ya no traería la película como parte de un festival de cine japonés, no, esta tendría un estreno normal, y no solo eso, ya que la película contaría con doblaje en latino y estaría en el formato 4D. Sin duda, los fans en México podíamos decir que ¡ganamos! Y a partir de ahí solo teníamos que esperar a la película. En el intermedio, recuerdo que comencé a ver Evangelion para estar familiarizado con el trabajo del desconocido director de la película, un tal Hideaki Anno. Y finalmente enero llegó, en los menús virtuales de los Cinemex podías ver a un Godzilla caminando por ahí, y en general estaba bastante emocionado. Finalmente, el día esperado llegó. Era un 13 de enero de 2017, recuerdo cómo entré a ver la película. La sala no estaba llena, pero de que había gente, había gente. Recuerdo que incluso había fans de Evangelion y toda la cosa. Incluso pasaron el tráiler de Kong Skull Island y finalmente la película comenzó. Todo iba bien, la película había tenido un inicio bastante intrigante, pero todo cambió cuando apareció Kamata-kun.
Sí, los fans ya lo habíamos visto en filtraciones y sin duda era un ser bastante curioso y extraño, pero más extraño fue cuando se convirtió en Shinagawa. Y ese es el momento preciso de la película en el que la gente se comenzó a salir del cine. Ok, tal vez le surgió una emergencia, le puede pasar a cualquiera, qué mal que no pudieron quedarse a verla. El tiempo pasó, Godzilla se queda inmóvil, tenemos pláticas de gobierno y aún más gente se sale. Y puedo decir con seguridad que los únicos que nos quedamos al final éramos fans de Godzilla o de Hideaki Anno. Me acuerdo que en Facebook podías ver en las publicaciones de Cinemex que había gente bastante disgustada con la película, que era la peor película que vieron en su vida y no sé qué tanto. Y esto es un dato extra del que me enteré después, y es que a día de hoy, cuando alguien dice que Shin Godzilla se estrenó en México, puedes encontrar a bastantes fans de Godzilla que dicen ¿se estrenó en México? Y aún así no me cabe cómo gente común la llegó a ver siquiera, pero pues bueno. Creo que para este punto ya sobra explicar que la película fue un fracaso en México y el doblaje original se perdió desde entonces. Y para el que venga a decirme que está en Cuevana o que la tiene comprada del mercado en su DVD pirata, déjeme decirles que cuando nos referimos con que el doblaje original está perdido, lo decimos teniendo en mente especialmente esa versión del señor tosiendo mientras traga y ronca de la que habla, sin mencionar que está desincronizada. Recuerdo que cuando salí de verla me gustó la película, tuve una sensación más satisfactoria que cuando vi Godzilla 2014, y entiendo perfectamente a los que se salieron de la función o de plano no les gusta la película hasta el día de hoy. Y sin ánimos de sonar mamador o pretencioso, Shin Godzilla no es una película para todos. Tiene un estilo muy marcado por parte de su director, muy presente en su narrativa, elementos visuales, dirección, rarezas y demás cosas características de Hideaki Anno. Y está bien, porque siento que tampoco se le debería demeritar por eso. Nos presenta una versión única de Godzilla presentada de una distinta forma y como siempre involucrando un mensaje, pero recalco, esto no es una crítica a la película, es una retrospectiva de mi parte, y por lo menos en mi caso fue una experiencia muy diferente a 2014, principalmente porque en un principio no sabíamos si la película siquiera iba a llegar a los cines. Y cuando por fin se confirmó fue mucho el hype que nos rodeó, y si bien luego llegó el fracaso y las pocas gentes no fans que la vieron se espantaron por la propia naturaleza de la película, no le quita que sea una visión única de Godzilla, pero sobre todo fue increíble ver una película japonesa de Godzilla en el cine como estreno normal, con su doblaje y en diferentes formatos. Nos puede gustar o no, pero es imposible negar que Shin Godzilla se ha vuelto súper icónico en la franquicia, que desde entonces Toho ha mostrado más experimental con lo que a Godzilla se refiere, además de dar paso a colaboraciones y antologías, sobre todo que ahora tenemos un nuevo doblaje. Y hablando de icónico, fue realmente genial ver esas escenas que a día de hoy ya se han vuelto icónicas en la franquicia. Y es que pese a uno que otro altibajo, fue una gran experiencia ver en el cine esta nueva reencarnación del Rey de los Monstruos.